Pues ahora digo, una disculpa, se colgaron los tiempos y vamos hasta la última presentación que corresponde a la interpretación del tatuaje. Y será el doctor Álvaro Segovia Cruz, que es uno de los docentes de nuestro claustro del Colegio Federal de Peritos, y al igual que los que participaron en la certificación en Psicología Jurídico y Forense por parte de la Academia Internacional de Medicina Forense del Reino Unido, de Forensidad, y la certificación que se da por parte de la Haya de la Universidad de California en esta suma que hemos hecho, vuelvo a repetir, de la Academia Internacional de Ciencias Forenses, que encabeza nuestro querido delegado y director, el doctor Carlos Cuadrado Gómez Serranillos, y Forensidad, el doctor Daniel Arnés, y el Colegio Federal de Peritos. Pues cuando se toman cosas en el colegio, estas tienen créditos europeos, las ETCs, y esto hace que no solamente haya la titulación en Europa, sino que también en la Universidad de California, en su área de certificación, y por los convenios que hay con la Haya, pues el doctor logró, por su gran capacidad y trabajo mostrado, pues un máster en criminología. Y bueno, yo quisiera que el doctor igual nos diera una pequeña referencia pues de todo lo que es, entre ello director de SECARSOS, nuestro director general de crímenes de alto impacto, y bueno, él está certificado en el área de criminalística y criminología. Buenas noches, querido doctor, y si nos da una pequeña reseña, si no, pues igual que todos nuestros ponentes, no acabaríamos de tantos estudios que tienen. Adelante. Gracias, doctor, gracias a todos. Para mí es un verdadero honor cerrar este maratón de conferencias. Pues bueno, soy el doctor Álvaro Segovia Cruz. Tengo una primera licenciatura en Derecho, soy abogado, notario y actuario por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Una segunda licenciatura en Criminología por esta misma institución. Un doctorado en Criminología y Criminalística Forense por la Universidad San Ángel en Puebla. La maestría en Criminología y Criminalística y el doctorado en Ciencias Penales y Juicios Orales. Escritor, mi libro salió en marzo del presente año, Criminalística y Criminología Forense. De la misma manera, 17 artículos nacionales e internacionales, 2 se han publicado en México, 1 en Cuba, los restantes en Venezuela y Colombia. Una de las ramas de estudio de su servidor es la delincuencia organizada y subculturas criminales. Y pues bueno, tal y como comentaba, estimado doctor, pues bueno, director de delitos de alto impacto por parte del Colegio Federal de Peritos, y me honro también que por medio de parte de este mismo colegio he sido nombrado, en este caso, perito en criminología y criminalística forense. El día de hoy vamos a disertar un tema muy interesante que es análisis criminológico de los tatuajes. La verdad es de que ya tenemos varios años haciendo este estudio, pero sobre todo la cuestión del rompimiento de paradigmas respecto a lo que es un tatuaje y cómo se interpreta en el ámbito criminal. Si me permiten compartir pantalla, me estoy familiarizando, ¿verdad?, con esta plataforma. Le he trabajado poco, pero sin embargo creo que podemos hacer demasiado. Me imagino que ya se nota la presentación, ¿correcto? Sí, doctor, ya está lista en pantalla. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, tal y como comentaba también el doctor, soy director de Consorcio SECARSOS, consorcio de investigación que nos encontramos con sede en Puebla, y pues el objetivo precisamente es hacer este análisis de los tatuajes de forma criminológica y su interpretación en el ámbito criminal, pero sobre todo también este análisis de dónde vienen, qué son, por qué es un paradigma y por qué tenemos que romperlo. Obviamente la definición de tatuaje es la acción o efecto a tatuar, es un cerco o señal que queda alrededor de una herida. Normalmente también puede ser por arma de fuego, así se le conoce cuando es disparado a corta distancia o desde muy corta distancia, pero el tatuaje no es nuevo, ha venido revolucionando a través de la historia y es una cuestión cultural que genera obviamente una autoflagelación y que tiene
por efectos, poder determinar este rompimiento de ideas y de paradigmas. ¿De dónde viene la palabra tatuar? Pues viene del inglés tato, que es del este de Polinesia, tatuaje, que al conjugarse obviamente se genera cuando los ingleses llegan a esta isla, que es grabar un dibujo en piel humana, introduciendo materiales colorantes bajo la epidermis con punzadas o picaduras previamente dispuestas, marcar o dejar huella en algo o en algo. Aquí hay algo muy interesante porque, pues bueno, hablar de tatuajes es importante que se abra. Perdón, doctor. Sí. Es que nada más está viendo una pantalla negra que dice tatuajes. Ah, caray. A ver, ¿ya se ve la demás presentación? Ahora sí. Ok, lo Está en vamos la a dejar definición. entonces así. Sí, porque creo que con esta plataforma ese es el problema, no va pasando, ¿verdad? Me imagino que por eso los ponentes anteriores lo habían dejado de esta manera. ¿Correcto? Ahora sí ya se ve, ¿verdad? Sí, correcto, ¿verdad? Sí se ve ya el cambio de diapositivas. Sí, ahora sí. Okay. Pues como comentaba, ¿no? Aquí también lo interesante es que cuando hablamos de un análisis criminológico, porque hay una relación muy cercana con respecto al índole criminal. Si bien es cierto, todas las personas que estamos tatuadas no somos criminales, también es cierto que no todos los criminales se tatúan. Entonces, ese rompimiento de paradigmas es vivir en la línea del rompimiento de la ley y que de alguna manera se pretende hacer una diferencia. Comentábamos que entonces poder hacer un análisis desde una visión criminológica, pues implica que quien obviamente maneja estos temas haya por lo menos sentido o haberse realizado un tatuaje bajo las circunstancias que se vayan generando. Es un símbolo, y esto a través del ámbito cultural nos van dando diferentes significados. No importa tanto el significado estético como el simbólico. Las preguntas obligadas a las personas que nos tatuamos es, ¿qué significa y si te dolió? Obviamente duele si hay un dolor, porque insisto, es una autoflagelación. Y al ser una autoflagelación, pues obviamente genera un dolor, genera una herida, pero aquí lo importante es sentir ese dolor y determinar el motivo, las circunstancias del por qué te ejecutas un tatuaje. Asociaciones culturales de ideas, reglas y nudos que requieren la cooperación de un intérprete. Estos significados en el ámbito cultural y personal van variando a través del tiempo y a través de las circunstancias. Muchas de las personas que yo he encontrado, precisamente cuando disertamos este tema, siempre nos llegan a preguntar, ¿no? ¿Qué significa tal o cual figura? No siempre tiene un significado concreto, y esto es importantísimo. Ahora, recordemos que hablar desde una visión criminológica, entendamos que la criminología es una ciencia causal, explicativa, sintética, natural, que tiene por objeto el estudio del crimen, el criminal y la criminalidad. Se pregunta precisamente el cuestionamiento ¿por qué? Siempre la criminología, al estudiar la conducta antisocial, se va a hacer la pregunta del por qué se ejecuta. La elaboración de un tatuaje en muchas ocasiones desde una visión social es una conducta antisocial que genera o daña a la sociedad donde te desenvuelves, que te señala y que te marca. Por eso es importante que abordemos desde un punto criminológico un análisis de lo que es un tatuaje, si tiene o no algún tipo de relación con el ámbito criminal. Ahora bien, existen excepciones. Una de las excepciones es precisamente la moda. En muchas ocasiones, nada más hay, perdón, nada más está la pura lámina de tatuaje como símbolo, no ha avanzado. No, es correcto, no lo ha avanzado. Es correcto, sí. Gracias, doctor. ¿Qué es lo que pasa entonces? Pues bueno, queremos siempre interpretar el por qué ese tatuaje tiene relación con el ámbito criminal. Y lo vamos a ir viendo de manera rápida ya en este cierre de este excepcional ciclo de conferencias y este maratón de conferencias para saber de alguna manera por qué interpretamos desde el índole criminal. Casi siempre una persona que tiene un tatuaje es señalado y el comentario más básico, normal es que pareces carcelario.
Aquí hay algo interesante, ¿no? Un desconocimiento total incluso del sistema penitenciario, porque el carcelario no es el que está privado de la libertad, no es un PPL. Normalmente en los años 50, 60 y 70 se denominaba carcelario a la persona que cuidaba a la gente privada de su libertad. Por lo tanto, es importantísimo que podamos entender el análisis cognitivo de lo que es un símbolo. El tatuaje es un símbolo, es complejo, es interpretativo, es inagotable el símbolo, es plural, puede ser difuso tomando en cuenta la conceptualización del motivo y las circunstancias por el que te lo has realizado. Y por lo tanto, da y recibe información. Una persona tatuada incluso genera una facilidad de identificación. Uno de los problemas que se ha tenido en el ámbito forense respecto al día a día que vivimos, concretamente en lo que es en nuestro país, dadas las circunstancias de criminalidad, es la identificación de personas desaparecidas. Esta conferencia, incluso este conversatorio, lo hemos tenido con diferentes comisiones estatales de búsquedas de personas desaparecidas, ya que los tatuajes es una forma de identificar a las personas, víctimas o no de una desaparición, hayan o no perdido la vida. Dentro de los antecedentes del tatuaje, que es importantísimo saber que no es algo nuevo. Obviamente viene desde la época neolítica, donde se encontraron los primeros indicios de un ser humano con tatuajes. Se trata de una momia de un glaciar en los Alpes, en este caso en la ubicación correcta austroitaliana, que tiene la espalda y las rodillas tatuadas. Estamos hablando de miles de millones de años con una identificación de un ser humano con elementos rudimentarios para llevar a cabo este tatuaje. Es conocido en el ámbito científico como Otzi. Genera mucha controversia a nivel mundial, primero que nada por la conservación en la que se encuentra y posteriormente por la ubicación de los tatuajes y que estos actualmente en el estudio se encuentran íntegros. Otzi vivió durante la Edad de Cobre, un periodo del Neolítico tardío, hace aproximadamente 3,250 años. Es impresionante el tiempo, no solo de conservación, sino del cuerpo, sino de la conservación de los propios tatuajes, de la tinta vegetal con la que se hicieron los tatuajes. Insisto, esto es una forma de identificación. Uno de los pueblos más prolíferos respecto a tatuarse es el pueblo polinesio, en estas islas a la mitad del océano. La palabra tatuaje viene de tatu, como lo habíamos mencionado, y obviamente se genera cuando los ingleses llegan a estas islas. Tatuaban a sus miembros desde pequeños y obviamente a la medida que iban creciendo. El tatuaje era una cuestión cultural, la cual generaba una ubicación en el estrato social de la propia sociedad. La función de esta práctica era precisamente la de asustar a los enemigos, verse más salvajes y de la misma manera venerar a los dioses. De ahí nos podemos remontar también a los antecedentes de la cultura egipcia, ya que Egipto, a través del Imperio Medio, destacaba el hábito de tatuarse, sobre todo en las mujeres. Los tatuajes eran entonces estéticos. Actualmente, dentro de la clasificación de los estudios de tatuaje, podemos manejar una clasificación diferente que es tatuajes de forma estética. Hoy en día muchas de las mujeres se llegan a tatuar cejas, el contorno de los ojos, los labios y algunas otras partes que serán permanentes. Y por lo tanto generamos una coincidencia con la cultura egipcia. Ahora también Japón en sus artes milenarias comenzó a hacer tatuajes aproximadamente del siglo V antes de Cristo. Actualmente, incluso haciendo el estudio de los tatuajes, vamos a verlo, hay una parte muy interesante que es de la cultura criminal o subcultura criminal en este caso de la yakuza japonesa, que es la mafia japonesa, que es una interpretación que aquellas personas de alto rango dentro del ámbito criminal de la yakuza tendrán la oportunidad y el derecho de poder llevar a cabo dichos tatuajes, los cuales tienen reglas específicas. Podrás tatuarte casi la totalidad del cuerpo, a excepción de las partes visibles,
como cuellos, rostros, muñecas, manos y pies. Por lo tanto, las reglas no son ya tan generales de cultura a cultura. Es un símbolo en las altas sociedades hace muchos años en Japón y decoraba sus cuerpos con pequeñas obras de arte. Otras civilizaciones también se tatuaron, pero sobre todo una parte interesante era ofrendar a los dioses los tatuajes, porque, insisto, existe un dolor, es una autoflagelación. Y bueno, psicológicamente sabemos que la autoflagelación es la cuestión de una responsabilidad que se tiene respecto a la cuestión de una deuda que hay que pagar, cualquiera que sea esta. El tatuaje en las culturas antiguas obviamente estuvieron enmarcados para darnos pauta a lo que es la actualidad en la que vivimos. Es un significado mágico, místico, muestra valentía, sobre todo por la cuestión del dolor, muestra estatus social. Es más, actualmente los tatuajes muestran un estatus social. Hay una gran diferencia entre tatuajes elaborados dentro de centros de reinserción social, de centros penitenciarios, al tatuaje de estudio. Un tatuaje de estudio alcanza costos demasiado elevados. Realizarse un tatuaje en el vecino país del norte, Estados Unidos, es casi 7 veces más caro que realizarlo en México y posiblemente 20 o 30 veces más caro que realizarlo en lugares tan importantes en el ámbito del tatuaje como es Colombia o Venezuela. Por lo tanto, sí existe y enmarca un estatus social de posicionamiento económico, ya que no cualquiera puede realizar la derogación de un tatuaje en un estudio reconocido. De la misma manera, los tatuajes tienen una connotación religiosa. Y lo podemos ver no solamente en el ámbito de las subculturas criminales, sino también en el ámbito general de llevar a cabo un tatuaje, como puede ser una virgen, como puede ser un rosario, Sagrado Corazón de Jesús, entre muchas cosas más. Por lo tanto, hay una relación directa de los tatuajes incluso con la propia religión. El cuerpo humano se considera un primer instrumento para comunicar, representación simbólica. Tener en este caso, durante las primeras culturas, un tatuaje determinaba una comunicación con quien no podían comunicarse y obviamente una imposición de fuerza, ¿correcto? Ahora bien, hablar de tatuajes y hablarlo desde el ámbito de la criminología nos obliga a realizar un estudio rápido de lo que son las subculturas criminales. Comentaba ustedes que incluso el tema del doctorado de su servidor son delincuencia organizada y subculturas criminales. En esa investigación solo analizamos dos, que es la narcocultura y la cultura del huachicol. Sin embargo, hay una cultura muy estudiada, que es la cultura de los Mara Salvatrucha, que es una subcultura criminal que nace en Los Ángeles, California, y hoy en día está en diferentes países, incluyendo México, Centroamérica y parte de Sudamérica, y que una de las características especiales de esta subcultura lo era precisamente los tatuajes. Y digo lo era porque la Mara Salvatrucha ha avanzado durante 4 generaciones. La última generación, la más moderna, ya no se tatúa. ¿Por qué? Porque fue una forma de identificación de criminalidad y por lo tanto los grupos actuales no quieren ser identificados. Bueno, sabemos que Mara Salvatrucha, abreviado como el símbolo de la MS, Mara o MS-13, como comentaba, viene de dos contextos importantes del léxico cotidiano mexicano y centroamericano. La Mara surge, estos grupos centroamericanos, para efectos de que la comunidad salvadoreña en Los Ángeles pudieran defenderse de la comunidad mexicana. Salvatrucha es una forma de poner a salvo, ¿sí?, a la gente de este país centroamericano, Salvador, que posteriormente se incluyen otros grupos centroamericanos. Y trucha es una cognoción que manejan de forma coloquial de ponerse vivo, atento, ponerse las pilas, dicen ellos, ¿no? Mara Salvatrucha, ponte trucha. De aquí surge esta subcultura criminal y que obviamente tiene presencia en México y en diferentes países, incluso en países de Europa,
como Italia y España. La ubicación de los puntos importantes y una de las características de los Mara Salvatrucha es precisamente tatuarse el rostro bajo una connotación de lo que era la cultura polinesia, verse más fuertes, imponerse, pero sobre todo salvaguardar la clica o el lugar donde pudieran pertenecer. La Mara Salvatrucha son los últimos países centroamericanos que han logrado mantener alejado, pues bueno, tenemos algunos, sin embargo, la presencia de ellos es casi en su totalidad desde México hasta Sudamérica. Los miembros de la Mara Salvatrucha se distinguen por tatuajes que cubren el cuerpo y a menudo incluso cara y cabeza. Se llegan a rapar y se tatúan el cráneo. Por lo tanto, hay un uso del lenguaje no solo en el ámbito del tatuaje, sino incluso hay un uso del lenguaje a señas. Obviamente hay una violencia muy avanzada para poder pertenecer a este grupo y un código moral propio que consiste en mayor parte en crueles actos de venganza. Pertenecer a una clica es pertenecer a una familia, es abandonar a tu familia sanguínea y pertenecer y dar la vida a esta clica. Y cada vez que tú llevas a cabo alguna actividad criminal que impacte, te ganas un tatuaje. Y estos se van coleccionando. La Mara Salvatrucha fue uno de los grupos criminales que trabajó para el cártel de Sinaloa y que en ese momento utilizaban la violencia para controlar precisamente grandes partes o territorios de lo que era este cártel. Es decir, mantener limpio lo que son las famosas plazas. Uno de los tatuajes importantes que se manejó con las maras es el significado simbólico de la cuestión religiosa, las manos en plegarias o las manos juntas que estén obviamente en oración. Estas se usan para expresar la frase madre, madre, perdona mi vida loca o perdona madre mi vida loca. Esto quiere decir que hay una situación de arrepentimiento a la cuestión de lo que es haber llevado a cabo cualquier acto de violencia. Implica reflexión y arrepentimiento por las cosas que han hecho, pero también el reconocimiento de que no pueden dejar atrás esta vida pandilleril o sus madres pueden ser asesinadas en represalia. Ahora aquí, este tatuaje podemos ver que tiene un símbolo religioso, que obviamente es el rosario, que por separado también tiene otro significado. El yin y el yang es un tatuaje de origen japonés, de origen oriental, pero es un símbolo muy tradicional chino también para el equilibrio complementario de las fuerzas. Esto te habla de lo bueno, de lo malo, del cielo, de la tierra, de la luz, de la oscuridad. Y habla de una constante pelea. Las personas que llegan a elaborarse este tatuaje, hay una constante pelea entre lo aceptable y lo no aceptable. Y el objetivo, obviamente, es encontrar un equilibrio. Este siguiente tatuaje, desde el ámbito criminológico, es muy interesante porque la telaraña implica la expansión de una clica. Los tatuajes de telaraña se encuentran comúnmente en los hombros, las rodillas y las partes visibles del cuerpo. Representan poder de expansión, poder de ir avanzando. Cada vez que se logra obtener un avance en lo que es la clica o los territorios de la misma, se llegan a tatuar una parte más de lo que es la telaraña. Es muy visible. Si encontramos telarañas, difícilmente sería por imitación o por copiar una moda. Casi siempre sí hay una relación con una persona que ha pertenecido mínimo a una pandilla. Ya no hablo de llegar a un estudio de delincuencia organizada, como veremos más adelante. Alambre de púas es un tatuaje también común en el ámbito criminal. Los tatuajes de alambre de púas a menudo se hacen en las partes curvas del cuerpo y representa el sometimiento y la esclavitud a este tipo de vida pandilleril, con el entendimiento de que la forma en la que son adoctrinados tienen este tipo de valor de sometimiento a la propia pandilla o al propio grupo al cual estás perteneciendo. En México, como en Centroamérica y parte de Estados Unidos, sobre todo en el sur, hay una fe muy devota al ámbito teológico. La Virgen de Guadalupe es un ámbito religioso y teológico, es una imagen en la cual se profesa esta religión
y es especialmente popular entre las pandillas del barrio 18, cuyos fundadores son de origen mexicano, porque aparte hay un sentido de identidad. Uno de los puntos básicos precisamente de la elaboración de los tatuajes y de su interpretación es el objetivo de identidad. Y la Virgen de Guadalupe da una identidad de mexicanismo. Por lo tanto, es una apelación al poder supremo para recibir protección de la Madre de Dios. Al tener un tatuaje de la Virgen de Guadalupe, la idea es que te esté protegiendo como fuera su propio hijo, a semejanza de su hijo que es Dios. De la misma manera, la imagen de Jesucristo en sus diferentes modalidades son especialmente populares entre los miembros de la banda contraria, de la MS3, quienes incluyen las letras MS y la imagen de Jesucristo, es decir, con un Dios todopoderoso, que si bien es cierto es el Hijo de la Virgen María, también es cierto que es el ente más fuerte desde el punto de vista teológico. Por lo tanto, estos se tatúan no solo de rostro, sino en sus diferentes formas. Debemos de remontarnos obviamente también al análisis de tatuajes en culturas prehispánicas en México, ya que efectivamente se manejaban tatuajes y escarificaciones. ¿Qué es una escarificación? Es obviamente utilizar algún utensilio con filo para poder quitar parte de la piel y que esta cicatriz se vuelva estética. Una de las culturas que más utilizó los tatuajes fue la cultura maya. Estas fueron pioneras en la modificación y deformación del físico, porque entonces aquí se utilizaban los elementos que actualmente incluso organizaciones civiles en defensa de lo que son tatuajes, escarificaciones y modificaciones corporales han pugnado porque se rompan estos paradigmas. Aparte de tatuarse y de llevar a cabo la escarificación, también realizaban modificaciones corporales como el crecimiento del óvulo, de labios, se cruzaban espinas, etcétera, en lengua, labios, en la parte del oído, en sus diferentes espacios. Eso también fueron pioneros en estas perforaciones y dilataciones de lengua, incluso el corte de la lengua, y mayor aún en miembros y genitales. Entonces, la cultura maya también hace un rompimiento de paradigmas de hace muchos años, en los cuales generaba también un estatus. Los diseños evidentemente no eran tan elaborados y pulcros como los de hoy, pero sí se les daba mucha importancia a la forma artística y geométrica. Por lo tanto, entre mayor cantidad de tinta se ocupara, que en este caso obviamente era podía ser de origen animal o incluso de origen vegetal, se daba una mayor calidad de estatus social y obviamente de fuerza. Como la mayor de las muestras en la intención, el ánimo de un guerrero era la mirada. Entre las tribus, obviamente, de esta cultura, se tatuaban para efectos de obtener mayor forma de agresividad o fuerza. Ya era representado por diferentes tipos de símbolos, sobre todo en la cuestión de la vida y la muerte, la relación entre ambas. Aquí lo importante era que los guerreros pudieran imponerse con solo mirarlos. Uno de los principales motivos por los cuales las tribus mayas se tatuaban fue para conseguir una mayor seguridad en ellos mismos. Eran personas creyentes, muy creyentes, interpretaban estos diseños a base de todas las cosas que los rodeaban. Es decir, le daban un gran valor al ámbito teológico, situación por la cual la mayoría de sus tatuajes tenían relación directa con sus dioses. Los aztecas, de la misma manera, se puede determinar que también ocuparon la cuestión de los tatuajes. El año solar del pueblo maya también generaba la cuestión de poderse tatuar de un fin y de un principio de los tiempos. Insisto, los aztecas, siendo otra cultura posterior, también llegó a tener interpretación, pero estos tatuajes solo lo ocupaban dos partes especiales de la sociedad, que eran sacerdotes y guerreros. Los más conocidos y los más interpretativos actualmente en el mundo es la cultura hawaiana. Estos, independientemente de la Polinesia, que también se encuentran como islas en el mar, estos tatuajes hawaianos pueden ser de dos tipos principalmente, Etua y Enata. El tatuaje Etua tiene a menudo un significado o una connotación religiosa, tiene mucho que ver con el ámbito religioso, y Enata es un significado social, de estatus social.
se dividían la calidad de los tatuajes. La pregunta era cuál era más importante para cada uno de los individuos de esta sociedad. A menudo se puede encontrar diseños que representan algo concreto. Hay muchos tatuajes relacionados con la protección y son representados. Aquí, por ejemplo, hay un tatuaje de mucha imitación, hay un tatuaje que agrada mucho a la sociedad mexicana, que es precisamente el gecko. El gecko se realiza de manera, es más, haciendo entrevistas a tatuadores, el gecko es uno de los dibujos que más piden los adolescentes en esta forma en la que podemos ver del lado izquierdo de pantalla. Entonces, es el que mayormente se pide como cuestión de imitación o, en este caso, como cuestión de moda. Así también hay otros diseños como son tiburones, tortugas y todo aquello que tiene relación con el mar y estos a la vez con sus dioses. Es una cultura que se ha seguido tatuando. Y bueno, llegamos a la cultura polinesia, de donde surge precisamente la palabra tatu o tato por parte de los ingleses, ya que ahí es donde los descubren, ¿sí? Es una forma de comunicación ante un lenguaje oral no escrito, es un vínculo con el pensamiento animista, son creencias en la existencia de una fuerza vital, de sustancias que se presentan en un estado animado, y hay una interrelación muy importante entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Algo similar con lo que se manejaba con la cultura maya. Se origina en Polinesia, un conjunto de islas que se encuentran en el Océano Pacífico. La palabra Polinesia viene del griego y significa múltiples islas. Dentro de ellas podemos encontrar aún más lejanas las islas de Hawái, Nueva Zelanda y las islas de Pascua. Y si bien es posible incluir los tatuajes maoris, también dentro de la propia clasificación, estos tatuajes tienen una relación directa con una cultura que hoy en día sigue sorprendiendo al mundo. Los polinesios y sus tatuajes son un modo de vida. No se trata solamente de un arte corporal y tiempos de decoración. Indica también muchísimas cosas desde la historia, la familia, quiénes son, cómo ha llegado esta cultura, cómo ha sido vivir y sobrevivir en el mar, los viajes constantes entre islas, incluso la cuestión de matrimonios y procreación de la propia familia. En la cultura polinesia, el proceso tradicional de tatuaje es muy doloroso. Insisto, debe de doler, es una autoflagelación. Se asocian por convicción y espiritualidad. En algunos clanes, los guerreros más tatuados son considerados los más valientes y al mismo tiempo una cuestión de continuación con la procreación de la especie, es decir, los más atractivos, ¿correcto? Ahora bien, también el tatuaje ha sido utilizado de una manera negativa, de una manera de identificación, pero sobre todo de identificación realizada durante el Holocausto. Es decir, se tatuaban los números de las personas porque dejaban de ser personas. Esto se trabajó mucho en los campos de concentración. Era una forma de denigrar, de perder la dignidad del ser humano. Se les asignaba un número y un número de serie a los prisioneros que trabajaban o cosían en los uniformes. Al ser ejecutado se le quitaba la ropa con el número de serie y por lo tanto la tasa de mortandad era tan alto que entonces los empezaron a tatuar. Estos tatuajes todavía algunos sobrevivientes del Holocausto lo tienen y es una forma en la cual pues les quitaron la dignidad y la vida y actualmente es una forma de alzar la voz de manera silenciosa. Los tatuajes en los campos de concentración se manejaba que era un sistema que se comenzó a llevar a cabo en Auschwitz en el otoño de 1941. De la misma manera inicia en marzo del 42 y en el 43 adoptan la práctica de tatuar casi a todos los prisioneros anteriormente registrados y aquellos que llegaban. Es decir, el tatuaje también es el resultado de un ámbito o de un hecho antisocial, de un hecho criminal tan aberrante y impactante como lo es el propio Holocausto. Podemos ver aquí estos sellos especiales de metal que tenían números intercambiables compuestos de agujas aproximadamente 1 centímetro de largo. Marcaba el número de serie completo en una sola ocasión por parte superior de izquierda en el pecho del prisionero o en el brazo. Extremadamente doloroso, porque recordemos que al principio comentábamos que para llevar a cabo el tatuaje es la introducción de la tinta a través de elementos en la epidermis y entonces estas medidas
pasaban más de la epidermis y eran lesiones mucho más dolorosas. De hecho, la intención era que doliera. El dispositivo era de una sola aguja que perforaba en la piel el contorno de los dígitos del número de serie. En lugar del tatuaje se cambiaba del lado extremo al antebrazo izquierdo y así identificaban a este ser humano que se quedaba sin nombre. Era un proceso deshumanizado, por supuesto. El prisionero ya no tenía un nombre, era un número, era un registro. Tenía que aprenderlo de memoria y ser capaz de recitarlo en alemán a cada llamada y poder comparecer. Por lo tanto, obviamente, dentro de las creencias judías, la Torah prohíbe cualquier modificación irreversible del cuerpo, incluyendo los tatuajes. No solamente les quitaban la dignidad, no solamente les quitaban el nombre, sino iban más allá ante su religión, ya no podían alcanzar, ¿sí? En un momento dado, la cuestión de poder ser perdonados y desde su ámbito religioso habían pecado en una forma muy drástica. Y bueno, los tatuajes dentro del ámbito de narcocultura o los famosos narcotatuajes sí tienen una relación directa con respecto a este acto criminal. Y vamos a ver algunos que son comúnmente realizados dentro del área de la narcocultura. Bueno, en la parte superior izquierda podemos encontrar, pues obviamente, aquel emblema, ¿no? A Pablo Escobar Gaviria, que obviamente a la fecha sigue siendo un rompimiento de paradigma o un héroe silencioso para el ámbito de quienes llevan a cabo la actividad de la narcocultura. En la parte de abajo, lo que les comentaba, podemos encontrar el rosario, que es un símbolo de religión, de religiosidad, en la cual, si bien es cierto, podemos cometer estas atroces actividades de la narcocultura o del ámbito del narco, también es cierto que estamos relacionados con el ámbito de Dios. Podré perder mi libertad, pero lo que yo no quiero es que mi alma se pierda. Posteriormente tenemos a San Judas Tadeo, que sarcásticamente, y aquí hay algo muy, muy raro, porque San Judas Tadeo es protector de delincuentes y criminales, pero al mismo tiempo ha sido protector de elementos de policía y elementos de seguridad. Entonces, hay una celebración cada fecha 28 de cada mes, se celebra misa en honor a San Judas Tadeo, donde en las iglesias pues comparten el ámbito de religiosidad y el ámbito teológico, ambas partes. Mano superior derecha, posteriormente encontramos lo que es precisamente un rosario y más adelante un rosario tatuado en el pecho. En la parte de abajo encontramos una hierba que obviamente es respecto al ámbito de la marihuana, donde puede ocuparse de quienes la consumen, quienes la trabajan o quienes venden o quienes generan algún tipo de atractivo económico. Y una parte muy importante es Señor Jesucristo, que es quien cuidará en el ámbito de la narcocultura a quien ostente estas actividades. Es evidente que en el sistema penitenciario se maneja la cuestión de los tatuajes, insisto, varía mucho en calidad, sin embargo, es un elemento indispensable como para ir escalando en el ámbito criminal este estatus básico. El tatuaje en el sistema penitenciario empieza desde el siglo XIX, es una igualdad de condiciones entre las instituciones penitenciarias. El tatuaje es como evasión de control social del cuerpo y es una construcción de identidad. Entonces es una forma de ir en contra de la normativa y sobre todo ir en contra de las leyes. La autoestimulación simbólica, obviamente aquí vemos lo que ya habíamos comentado, y hay un tatuaje muy, muy elemental, muy básico, muy marcado, que es la Santa Muerte. Hay ritos de pasajes para hacerlo saber si el sujeto tiene esa nueva condición social y creación de una nueva forma de adaptación al ámbito del sistema penitenciario. Las relaciones de poder operan sobre el cuerpo, domándolo y obligándolo a manifestarse a través de estos símbolos. Es un objeto dócil y normado que puede ser transformado y perfeccionado y que obviamente genera un símbolo, un grito ahogado de rebeldía. Y en muchas ocasiones quienes están en el sistema penitenciario pues manifiestan que podrán controlar y privarlos de su libertad, pero no de sus creencias y por lo tanto estará plasmado en su piel. El sujeto no controla su entorno ni la situación,
Obviamente, por eso su única forma de expresarse es el cuerpo. Es una comunicación muy compleja, ya que el objetivo es tener una memoria social y de identidad ligada al espacio donde se encuentra. Y podemos encontrar variantes y diferentes tipos de tatuaje. Tatuaje como rasgo atávico que identifica y cataloga al sujeto. Aquí tenemos los famosos puntos en la mano. Normalmente cuando encontramos 3 puntos es la misma frase, perdona mi vida loca. Cuando encontramos 5 puntos es la identidad de un ámbito criminal o un grupo determinado. Signos estigmatizantes y unidos a la personalidad, al sentimiento de pertenencia grupal y a la identidad de referencia simbólica. Para salir de la rutina cotidiana, obviamente en el ámbito criminal, y saber entonces qué se puede manejar y qué se puede hacer. Apropiarse de sus sensaciones corporales, aunque duele, además deja una inscripción en el cuerpo y es un sistema de comunicación penitenciario, el cual incluso se comparte ideas. Y bueno, aquí vemos algunos otros tatuajes en los cuales se llevaron a cabo en el ámbito penitenciario y que tienen un significado de pertenencia a un grupo determinado, ¿correcto? Se ha estigmatizado el tatuaje, por supuesto, y eso lo sabemos. Aquellas personas que ostentamos tatuajes somos señalados, somos de alguna manera violentados, sufrimos discriminación, por supuesto, pero también esta estigmatización se ha ido rompiendo día a día. Estigmatizar el tatuaje es una manifestación morfológica asociada a las tendencias de delincuentes, insisto, pero no todos los delincuentes están tatuados y no todos los tatuados son delincuentes. Cartografía cultural que identifica culturas enteras con tendencias criminales. Esta foto es de un libro que tuve el placer de presentar en la ciudad de Puebla, de Tinta y Sangre. Pueden checarlo en internet, Tinta y Sangre se llama, y habla precisamente de la vida criminal de la gente de diferentes nacionalidades en Estados Unidos, y habla de un personaje en específico que fue privado de su libertad por homicidio durante poco más 18 a 20 años, sale de la cárcel a la semana que va caminando, simple y sencillamente por estar tatuado, los policías en Los Ángeles lo vuelven a prender y vuelve a ser privado de su libertad acusado de homicidio. Estas frases son importantes para aquellos que ostentamos nuestros tatuajes y que realmente debemos de interpretar por qué los realizamos sin ser criminales, ¿no? La estigmatización nos sigue dañando. Mis tatuajes no me hacen incapaz de realizar lo que yo desee, pero sí me diferencian de la estúpida discriminación. Y bueno, tenemos otro ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con los tatuajes o sin los tatuajes? ¿Cómo llevar a cabo un análisis? La importancia significativa y simbólica se debe de visualizar en la construcción de lazos con la comunidad. Hay una función social que es comprometer dichas relaciones interpersonales y grupales. Por lo tanto, es la expresividad decorativa de la piel y por lo tanto genera una comunicación con la sociedad donde nos desenvolvemos. Este análisis se da a través de matrices culturales con expresiones locales, inscripciones autobiográficas, signos que circulan en el mercado simbólico. Casi siempre un tatuaje común es el nombre de aquellas personas que o amamos demasiado y aún están, o casi más que amamos demasiado y que ya no están con nosotros. Nos dice Margarita Weiss, es el terreno en el que emergemos como sujetos y en el que batallamos nuestra propia subjetividad a lo largo de nuestra vida. Y bueno, y aquí tenemos algunos tatuajes que pueden ser simbólicos y cognitivos respecto de las personas que lo van utilizando. Del lado derecho encontramos, obviamente, un tatuaje de Frida Kahlo con una particularidad muy especial. Primero, en algunas partes con mucho color y otros en blanco y negro. Pero llama mucho la atención la cuestión del yin y el yang. Aquí lo podemos encontrar, lo bueno, lo malo, el día, la noche, porque encontramos medio rostro descarnado, simbolizando la muerte, y medio rostro con vida. Encontramos también aquí un pulso que da mucho que hablar de la persona que lo porta, así también como huellas digitales, como una cuestión de identidad. Del lado derecho encontramos el rosario, que tiene relación directa con el ámbito teológico, como un sentido de protección. Lado izquierdo encontramos un tatuaje, cual es muy, creo que es el tatuaje más agresivo que puse en la presentación, un pequeño dinosaurio, y que tiene algún tipo de significado para la persona en especial. Del siguiente lado encontramos un tatuaje que es un ancla, ¿sí? Con la palabra family. Esto quiere decir que es una persona muy relacionada y que está obviamente
anclada a la cuestión de lo que es la familia y hay un valor muy amplio a la familia. Existen tatuajes por imitación, ¿no? Tenemos el tatuaje, obviamente, de un dragón que genera parte de un atractivo sensual, que es normalmente el objetivo de las mujeres cuando se tatúan, como también de protección. Lado derecho también hay unas técnicas de rostro y lado izquierdo alguna relación directa con la muerte. Cuando existe algún tatuaje de cráneos o muerte es porque ha existido un hecho que ha generado un contacto directo con la muerte. Como este tipo de cráneos, al centro tenemos directamente a la muerte y mano derecha las manos en plegaria, que seguramente es una petición de disculpas por algún acontecimiento social. Y bueno, también tenemos tatuajes de protección, ¿no? Aquí tenemos lado derecho un atrapasueños, en el centro obviamente tenemos elementos de lunas, los cuales quieren mantenerse en un momento dado el equilibrio, y bueno, también de forma, de alguna manera, en color, pero fíjense, quiero que vean el tatuaje de Stitch. Stitch obviamente es un muñeco de esta película de Lilo y Stitch, pero vean los globos. Vean, por favor, que tenemos a Freddy Krueger, que tenemos a Saw, arriba no se nota mucho, pero tenemos a It. Entonces hablamos de una persona que puede tener una relación directa de tranquilidad, pero que en sus adentros hay una cuestión de violencia muy marcada, ¿no? El lado derecho encontramos el sol y la luna, junto a la bandera norteamericana de la chica, pero ahí también hablamos de una ambivalencia en la cual hablamos de un equilibrio. Y pues bueno, diferentes tipos de tatuaje que nos genera hacer un análisis muy objetivo del ámbito criminal. Correcto, chicos. Entonces, como podemos ver, realmente hablar de tatuaje de interpretación criminal es muy complejo, demasiado complejo. Creo que pero a ver, permítanme. Ok, ok. No sé si ya me salí. No, ya quedó. Ok, entonces hablar de tatuajes realmente es una situación muy compleja porque cuesta ser muy objetivos, pero definitivamente es aplicar la ciencia criminológica para hacer un tipo de identidad, una autoflagelación y un resultado del por qué sí es indispensable, es un área muy acertada de investigación para que en un futuro, cuando querramos hacernos un tatuaje, nos preguntemos primero por qué y cuál va a ser su significado. ¿Correcto? Dudas, preguntas, comentarios, amigos, se nos fue la hora como agua. Pues, doctor, pues los diferentes medios donde se está transmitiendo, pues lo felicitan, un tema que estaban, luego todos estaban esperando los diferentes. Hay una pregunta, si la quiere usted leer, ¿si la ve? No, si me la repite porque se nos corta. Ah, ok. A ver, por favor. Entonces, me pongo mis lentes. Gracias. Abril Ríos a la Torre, fantástico. Hace años no nos dejaban entrar a una especialidad médica si teníamos tatuajes. Discriminación. Cintia Araceli Corrales Gómez. Muchas felicidades, excelente tema. Gracias. Abril de nuevo dice, yo tengo 3 y soy muy feliz. Felicidades. Hace rato le comentaba yo a la doctora Julisa Suárez Bucio que cuando estaba la administración de Lozano Gracia, al parecer cuando estaba de secretario en la Secretaría de Gobernación, Carpizo MacGregor, que quiso desaparecer, por cierto, a INACIPE y fusionarlo como Instituto de Capacitación de la PGR, y donde surgió la primera formación de policía judicial con carrera trunca. Entonces, a varios elementos no se les permitía entrar si tenían algún tatuaje, si habían pertenecido al ámbito policial y si no reunían una estatura de unos 78 mínimo. Entonces cuestionaba, no recuerdo su nombre, que si tener un tatuaje o tener menos estatura lo iba a hacer un menor investigador. Entonces, ciertamente existe un estigma, o existía, porque ahora ya es la moda, pero a veces una gente va con una expectativa de tatuarse un dragón y termina haciendo ahí entre
una lagartija como especie de víbora y entonces ya se afectó el cuerpo, porque para quitárselo, vimos la afectación precisamente con Nodal y también con el Rivera, ¿cómo se llama? El hermano de la Jenny Rivera, ¿cómo se llama? Lupillo Rivera, que se tatuó aquí a la chica que les vacía los bolsillos y hacen que se pongan tatuajes, y él nada más hizo un rayoneo. Entonces creo que ahí hay algunas técnicas que funcionan para quitar algún tipo de tatuaje, pero no los que van ya más allá de la epidermis. Entonces, ¿qué podemos pensar con esta moda? Ya cualquier persona creo que puede poner su negocio de tatuador, y con estas repercusiones que si utilizan mal las tintas o agujas que no estén desinfectadas, ha habido serios problemas graves a la salud. ¿Qué nos comenta al respecto, doctor? Pues sí, definitivamente yo siento que lo mejor es profesionalizar dicha actividad, profesionalizarla y evitar pues, este tipo de cuestiones, ¿no? Ya que también ir a hacerte un tatuaje con personas inexpertas en lugares insalubres, pues corre en riesgo también tu salud y tu vida, ¿no? E incluso podemos encontrar mucha información en internet de aquellos tatuajes que no fueron llevados a cabo con un ámbito de salubridad real y que, bueno, se ha infectado y ha provocado incluso en algunas ocasiones muy extremas hasta la mutilación de algunas de las partes del cuerpo. Entonces, si se regulariza, si se norma, pues yo creo que podemos tener muy buenos resultados. Y pues bueno, también, insisto, siempre es y será una forma de identificación. Pues sí, dice José Antonio González Mercado, excelente tema que ha revolucionado a pesar de su estigmatización, porque en la actualidad ya no es impedimento para ingresar a las instituciones de seguridad pública y creo que ya ni para la milicia. Y bueno, de alguna manera también ha servido porque de esta forma han infiltrado a algunos agentes, gobernación, y el mismo ejército. Lo vimos con este grupo de los 43, que el ejército tenía infiltrados ahí en la normal Isidro Burgos. Entonces no es un secreto, ¿no? Que es una forma de que hacían que se igualaran, pero el tatuaje, pues no, nada más, como usted dice, es ponerse un dragón, ponerse 3 puntos, como esta película que planteaba esos 3 puntos como hermanos de sangre. No, de sangre. Entonces los 5 puntos, como decía, pues habrá algo. Ya anteriormente era muy desconocido para uno el por qué una persona se ponía una lágrima, el por qué se ponía tal cosa. Y bueno, sabemos que ponerse una lágrima creo que es un muerto, ponerse dos muertos. Y hay gente que se la pone, pero sin saber que ese lenguaje le está diciendo que él ha matado a una persona, y no es así. Inclusive si se pone con la gente que maneja esta criptografía, puede tener problemas. Por ejemplo, hubo una persona que la rafaguearon porque en su medallón traía un sombrero de tipo sinaloense. Pues él se le ocurrió poner su sombrero ahí, como yo alguna vez traía un sombrero, sin saber qué es lenguaje criptográfico que identifica grupos criminales, el que traigas un sombrero, el que traigas X cosa en tu carro. Entonces, no basta que imitemos el tatuaje. Como usted dijo, cada tatuaje, la valía es el símbolo que quiere dar, ¿no? Así es. Bueno, pues algo más que nos quiera decir nuestro público. Por ahí nos dice el doctor Jesús Zelaya que para que los que gusten ingresarlos en un grupo de WhatsApp donde se va a compartir todo lo que se dio el día de hoy, pues hay que ingresar al 55 12 69 03 33. Se los voy a pegar aquí en el chat. Pero algunas preguntas más que quieran hacerle al doctor, aprovechando que, bueno, pues ya estamos en la hora. Seguramente muchos de ustedes y como nosotros, pues ya ha sido un maratón, pero llegamos en primer lugar, y pues agradeciendo a todos que nos hayan acompañado. ¿Algo más que nos quiera decir, doctor?
Pues agradecer enormemente, estimado doctor Víctor, como siempre, honrado con la invitación, agradecer también la oportunidad de interactuar con todos y cada uno de ustedes. Me siento muy contento de cerrar este maratón y como siempre a sus órdenes y disposiciones las veces que sean necesarias. Que tengan excelente noche. Gracias, pues ya no quisiéramos entretener. De nuevo, un fuerte abrazo, querido doctor,